Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 6. Una expresión de amor, dirigido por el hermano Arlington Leonardo Vaca. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, porque Dios me es testigo de cuánto los añora a todos con el extrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Filipenses 1, 7 al 9. Adelante, mi hermano. Muy bien, entonces vamos a comenzar en oración. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por esta mañana. Gracias porque nos permites de madrugada buscarte. Te ruego, Señor, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo para encontrar en tu palabra ánimo, gozo, consuelo y podamos, Señor, en tu palabra encontrar también esta motivación, Señor, para entregar este día para ti. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien. Entonces, me gustaría que alguien de la sala pudiera leer la meditación para el día de hoy. Yo, hermano, buen día. Buenos días, adelante, hermana. Febrero 6, una expresión de amor. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Filipenses 1, 7 al 9. Mi abuelo acostumbraba a decir cada vez que nos despedíamos, estaré siempre pensándote. Esta frase siempre me pareció extraña, pero lo que quería decir era, me importa tu bienestar, me interesa lo que estás haciendo, me importa a dónde vas. Pablo echó mano de una idea similar cuando escribió palabras como siento, corazón, añoro y amor a la iglesia de Filipos. La palabra en griego fróneo, que significa pensar, se traduce en la Nueva Biblia de las Américas como sentir, porque expresa no solo un enfoque mental, sino también un interés empático y una preocupación genuina. Pablo estaba diciendo a los filipenses que, aunque estaba físicamente lejos de ellos, le eran sumamente queridos y estaban siempre en sus pensamientos y oraciones. Él estaba siempre pensándolos. Pablo, aquel hombre que alguna vez fue consumido por un gran odio contra los seguidores de Jesús, llegó a sentir este amor porque Jesús se lo dio. Él y los demás creyentes ahora estaban unidos por el maravilloso amor de Dios hacia ellos. El estándar y la fuente de este amor era nada menos que Jesucristo mismo. El obispo Lightfoot escribió, el pulso de Pablo late con el pulso de Cristo. Su corazón palpita con el corazón de Cristo. Como los creyentes de Filipos eran una parte tan importante de la vida de Pablo, su amor por ellos lo movía a orar, pues Pablo entendía que la oración es una de las expresiones más importantes de amor. Su amor no se revela en un sentimentalismo cómodo ni en las palabras elegantes, sino más bien en oración diaria por sus amigos. Cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, dice Romanos 5:5, nos sentimos atraídos de forma inmediata hacia otros que nos aman de la misma manera. Es el amor de una familia porque compartimos el mismo Padre, y una de las maneras fundamentales en que expresamos este amor es por medio de la oración. ¿Amas a tus hijos?
ora por ellos. Amas a tu iglesia, ora por ella. A medida que el amor de Cristo ensanche tu corazón y fluya a través de ti, el amor que tendrás hacia tus seres queridos te moverá a orar. Considera a las personas que amas y piénsalos y óralos también. Primera Tesalonicenses 3, 12 y 13 para profundizar. Gracias, y de hecho voy a leer ese texto, Primera de Tesalonicenses 3, del 2 al 13 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bien, entonces el texto que tenemos en el día de hoy es Filipenses, bueno, le pone el título que está, es una expresión de amor. Y lo que está centrado este autor es que la oración es una expresión de amor, ¿no? Es una manera de amar. Y yo quiero volver a Filipenses y tratar de entender un poquito qué es lo que estaba sucediendo antes en los versículos anteriores para poder entender nuestro texto. Debemos recordar en primer lugar que Filipenses es una carta escrita por Pablo y, y él estaba encarcelado. Hay varios lugares en el libro de Filipenses donde se muestra esa situación. Pablo estaba, por causa del Evangelio, probablemente en Roma, dicen algunos, encarcelado. Y desde la cárcel, bueno, una situación adversa, ¿verdad? En lugar de deprimirse, de lamentarse, lo que hace es, bueno, como vemos en el texto de hoy, orar, pero también escribir. Y fue donde escribió las cartas de Efesios, la carta de Filipenses, la carta de Colosenses y Filemón. Hay 4 cartas que se pueden llamar las cartas de la prisión de Pablo. Y eso es muy importante entenderlo, porque aquí no lo está, el que está dando estas indicaciones no es alguien que está viviendo una situación fácil o cómoda en su casa o algo así, como suele ser la situación de la mayoría de nosotros, sino una situación adversa. Estaba prisionero por causa de Cristo. Entonces, bueno, después de la salutación en los versículos 1 y 2, dice desde el versículo 3, en Filipenses capítulo 1, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra ¿Teléfono dónde lo lleva? comunión, el micrófono a todos. Gracias. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Notemos que lo que está iniciando y desde el versículo 3 hasta el 11 es una oración a Dios por acción de gracias. Y básicamente hay 2 elementos aquí: acción de gracias y gozo. Acción de gracias y gozo. Porque desde el versículo 3 dice doy de gracias, pero después en el versículo 4 ya aparece el gozo. Y esto es importante porque toda la carta de Filipenses, si usted la lee completa, usted se dará cuenta que es una carta de gozo. Es una carta que Pablo todo el tiempo está exhortando a esta iglesia en Filipos a que permanezcan en el gozo. Muy interesante esto también porque muestra cómo la aflicción prepara
Pablo para consolar a otros. Y eso es algo que también nosotros ya podemos empezar a mirar a nosotros mismos. Cuando nosotros entramos en una prueba, en una aflicción, en algún tipo de tribulación, debemos pensarlo si estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo, si hemos creído en el Evangelio, que es algo que es para nuestro bien, como lo dice en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y está bajo el control soberano de Dios. Y Dios nos permite entrar en esas pruebas para poder consolar a otros. Somos afligidos para poder consolar a otros. Y esto es algo muy especial del ministerio pastoral, ya hablando de una forma más específica. Eh, Aquel que es llamado por Dios, el Señor fiel en darle muchas pruebas, en muchas ocasiones, para poder consolar a otros, pero no solamente para un pastor, ¿no? Cualquiera de nosotros, en nuestras pruebas, podemos pensar siempre cómo Dios eh, nos aflige para poder consolar a otros, que es lo que estaba pasando allí con Pablo. Y Pablo exhorta muchas veces a que mantengan el gozo, el gozo, el gozo. En Santiago también, capítulo 2, dice que cuando estemos en diversas pruebas, tened por sumo gozo además. Bueno, la única manera posible de entender una prueba con gozo es por la fe. No hay otra manera. Eh, y eso es lo bello del cristianismo, perdón, lo bello del cristianismo. A diferencia pues, de cualquier otra religión o de cualquier otra ideología, lo único que da sentido al sufrimiento es entender que el Señor mismo es el que lo controla, el que lo dirige. Si no fuera un Dios amoroso y bueno el que lo controlara, ciertamente no tendría ningún tipo de sentido el sufrimiento. Pero gracias a Dios que el Señor es el que controla el sufrimiento, y eso, aunque puede ser visto para algunos como un Dios sádico, un Dios que se complace en hacernos sufrir, la realidad es totalmente opuesta. Dios lo hace por su bondad. Y vemos la bondad de Dios aquí en este texto, porque ya esta bella carta de los Filipenses, Pablo la escribe en un momento pues de dura aflicción, pero en verdad que vemos cómo el amor de Dios se manifiesta allí. Entonces, después leemos en el versículo 7, bueno, en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está apuntando hacia el futuro. Los cristianos creemos que Jesucristo va a venir y entonces vivimos a la luz de una realidad, la realidad de aquello que esperamos. Bueno, todas las personas vivimos a la realidad de aquello que esperamos y actuamos de acuerdo a la realidad de aquello que esperamos. Eso es algo que no solamente sucede en cuanto a los cristianos. Aún una persona incrédula, una persona que no cree en el Señor o que no cree en ninguna religión. Y entonces, ¿qué espera, por ejemplo, de la muerte? Es algo futuro, ¿no? Todos nosotros esperamos algo como la muerte. Bueno, si no hay Dios, probablemente después de la muerte no hay nada. Entonces yo me dedico a vivir como quiero. Pero la persuasión de Pablo y del cristiano es que habrá un día de juicio y por lo tanto, a la luz, a la expectativa de ese día de juicio en el que Jesucristo viene y todas nuestras obras se revelarán delante de este juez, a la luz de eso entonces vive. Y entonces Pablo está persuadido de esto y está persuadido entonces que el Señor comenzó una obra de perfeccionamiento en cada uno de
de los cristianos, de su pueblo. Y esa obra consiste en volvernos a la imagen de Cristo. Y entonces la fidelidad del Señor es que empieza a usar todas las cosas, las pruebas, las aflicciones o las cosas buenas también, para hacernos cada vez más a la imagen de Cristo. Y eso es algo por lo cual Pablo agradece y Pablo se siente gozoso. Y entonces, ya pensando en esto, llegamos a los versículos del día de hoy, versículos 7 al 9, que dicen: como me es justo sentir esto de todos vosotros, cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces es interesante usar la palabra justo. Y después dice sentir esto en todos vosotros, en los que tienen la Reina Valera. Bueno, la palabra sí se refiere como como me es justo pensar acerca de esto o tener esta disposición acerca de vosotros. ¿Cuál? Pues la del agradecimiento y la del gozo. La iglesia de Filipos era una iglesia, si usted lee toda la carta, al parecer bastante sana, bastante buena, no es como otras cartas como Gálatas donde vemos la reprensión fuerte, o Corinto. Más bien en esta carta no hay mayor exhortación, sino más bien es una carta para donde se nota el agradecimiento de Pablo y donde se nota que es una buena iglesia, una iglesia que está creciendo. Entonces, es justo sentir esto, él se alegra, los tiene en el corazón, o sea, en el centro de su voluntad. El corazón es el centro de la voluntad en la Biblia. Pero habla también de sus prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Es decir, muy probablemente Pablo estaba en la cárcel por causa del Evangelio y probablemente algunos de ellos también. Quizás algunos de ellos estaban sufriendo lo mismo, porque dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Bueno, la gracia de mantenerse eh, en el Evangelio y en la defensa de la fe. Y entonces el versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y aquí vemos una de las expresiones más tiernas y profundas del amor de Pablo hacia la iglesia. Tiene que ver con el amor, dice, pone a Dios como testigo, o sea, es como una expresión de solemnidad para decir, esto realmente es verdadero. Dios es testigo de qué, de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo, un amor profundo, un amor que está, bueno, que sobrepasa realmente cualquier amor. Y es interesante meditar un poquito acerca del amor, cómo es el amor de Dios. El amor en el mundo, en primer lugar, podemos ver que existe un amor egoísta. Es el amor, te amo, sí, el amor interesado. Sí, te amo, sí. Te amo si cumples esta condición. Te amo si tienes dinero. Te amo si tienes estabilidad. Te amo si tienes belleza. Te amo si haces esto por mí y cumples esta condición. Y nosotros vemos cuán confundido está el mundo acerca del amor. Y lo vemos en todo tipo de consejería que hay en redes sociales,
por ejemplo, en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres. Una de esas es, por ejemplo, todo lo que es el movimiento feminista, eh, que normalmente se enfoca en el egoísmo, en el egoísmo en la mujer, de qué es lo que importa, bueno, importa a ella, cómo debe relacionarse con el hombre, y normalmente es en una posición superior al hombre, pero también pasa al contrario. Existen algunos eh, en redes sociales como el Temash, no sé si algunos han escuchado algo así, que hablan de bueno, de centrar el hombre, el varón, centrarse en sí mismo, de pensar en sí mismo, de no hacer nada para agradar a las mujeres, sino, y bueno, sí, efectivamente hay unas cosas aquí, hay equivocadas, pero eh, algunas cosas correctas, pero muchas equivocadas, porque finalmente todo lo que se resume es que hay que amar si otro cumple condiciones, si otro cumple mis condiciones, amor interesante. Pero existe otro tipo de amor en el mundo que es un amor un poco más, digamos, loable, que es el amor recíproco. Es decir, bueno, no está buscando tanto ese interés, pero sí es el te amo porque. Sí, hablábamos del te amo sí, ahora el te amo porque. Es decir, te amo porque me ayudas, te amo porque me das, te amo porque eh, me ofreces algo a mi vida. ¿Sí? Es un amor que sigue siendo egoísta, está pensando en sí mismo. Y es, bueno, aunque es mejor que el amor interesado, sigue siendo un amor eh, egoísta, un amor equivocado. Pero el amor de Jesucristo, que aquí está hablando en el versículo 8, el entrañable amor de Jesucristo es el te amo a pesar de, te amo a pesar de, que es el único y el verdadero amor. Porque es el amor con el cual Dios amó al mundo. El hombre no tiene absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Somos creación de Dios. Somos eh, criaturas, pero que no solamente somos criaturas suyas, que no nos hicimos a nosotros mismos, sino que somos rebeldes. Y así es el ser humano. Eso es lo que enseña la Biblia. El hombre es, se ha rebelado contra un Dios bueno, contra un Dios amoroso, contra un Dios santo. Y por lo tanto se ha hecho vil ante Dios, se ha hecho abominable ante Dios, se ha hecho malvado. Es decir, la Biblia nos dice que el hombre se ha vuelto enemigo de Dios, incluso desde que es concebido. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Entonces el hombre está en esa enemistad. El hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Todos los dones y talentos le pertenecen a Dios. Todas las riquezas, dice la Biblia, que mías son el oro y la plata. Entonces toda la riqueza que puede llegar a acumular en realidad no le pertenece porque ella le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué puede el hombre ofrecerle a Dios? Absolutamente nada. Pero Dios, estando en esa gloria, como se dice allá en Juan 17, hablando de Jesucristo estando en su gloria, decidió humillarse a sí mismo, volverse, un, tomar la forma de un siervo, o sea, aquel que sirve a los demás, aquel que estaba en una condición más baja que los demás, y venir a morir por pecadores, por personas que son enemigos suyos, por personas viles como nosotros. Como dice también en Corintios, escogió a lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo. Jesucristo vino a los que estaban más excluidos en una sociedad, a los pobres,
a los leprosos, a las prostitutas, a los pecadores, a los publicanos, a la gente que no tenía absolutamente nada que ofrecer y vino a dar su vida por pecadores como ellos y como nosotros. Ese es el verdadero amor. El te amo a pesar de. Y eso nos enseña mucho a nosotros acerca del amor. ¿Cuántas veces nosotros amamos simplemente de una forma egoísta? Amamos si cumplen unas condiciones para nosotros, sí o porque hacen algo a favor de nosotros. Pero cuán pocas veces realmente amamos a aquel que no lo merece, aquel que pecó contra nosotros, aquel que nos hizo daño, aquel que no tiene nada que ofrecernos, aquel que tiene menos recursos que nosotros, aquel que no nos aporta a nosotros. Normalmente la gente busca amistades, busca rodearse de personas que le aporten, ¿sí? Y eso hay mucho en la, llamémosle así, consejería de redes sociales, que habla así, no busques personas negativas, busca a alguien que te aporte, busca a alguien que te llene, busca a alguien eh, que te dé, ¿sí? Que no te quite tu paz, que no te quite, que no te dé tristeza. Pero cuán poco hay, cuán poco se habla, cuán poco se piensa, y sobre todo a los cristianos, cuán poco pensamos en hacer lo que también dice en otra parte de la escritura, asociándoos con los humildes. O sea, hacer lo que hizo Cristo, buscar intencionalmente a alguien que no tiene nada que darme para amarle. Y esa reflexión se la dejo para el día de hoy a aquellos que son creyentes. Busquen el día de hoy, o bueno, piénselo en estos días. Eh, Así sea una persona que quizás eh, me hizo daño, quizás pecó contra mí, quizás no merece su amor, o una persona de pronto más vulnerable que usted, y piense en cómo puedo amarle, cómo puedo darle quizás algo de comer, cómo puedo solucionarle algún problema, o así sea lo mínimo, que es lo que está haciendo aquí Pablo, cómo puedo orar por esa persona. Eso, si usted hace eso diariamente, se pone a pensar, voy a pensar en una sola persona a quien podría amar, a quien de la manera como Dios nos amó, cuánto cambiaría el mundo y cuán cercanos nos haría cada vez más a la imagen de Cristo. Y entonces por eso, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquel que ha sido amado y ha sido consolado por el Evangelio puede amar realmente. Y si usted aquí está sin Cristo, yo vengo a hablarles de este amor de Dios. Tienes que reconocer que no eres nadie ante Dios, que no puedes darle nada a Dios, que tus mejores justicias son como trapo de inmundicia, dice Isaías, que tus buenas obras no serán tan perfectas como las que Dios demanda y estás en bancarrota espiritual. Pero la buena noticia es que un Dios que lo tenía todo, en su gloria, decidió humillarse a sí mismo, hacerse siervo y morir por pecadores como tú y como yo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estás esperando para entregar tu vida a Cristo? Y aquellos que son creyentes, ustedes y yo, hemos sido consolados, hemos recibido el amor de Dios. Entonces, abundemos aún más y más en amor y dice más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, hemos aprendido a amar porque Dios nos ha amado
y por lo tanto empecemos a vivir en ese amor para conocer mejor cómo es Dios. La fe es una fe que obra por el amor, lo dice en Romanos. Por lo tanto, una manera mejor para conocer el amor, para conocer a Dios, es el vivir en el amor. Siempre habrán personas más altas y más bajas que nosotros, ¿no? Hablando en todos los sentidos. Busquemos no agradar a aquel que tiene eh, más para aportarnos, sino más bien busquemos amar a aquel que no lo merece o aquel que precisamente por su debilidad, por su condición, son los que más necesitan de nuestro amor. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Entonces, este es el devocional que tengo para el día de hoy. Como me decía la hermana Carolina, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. Que Jesús nos ve. Que Jesús nos ve. Amén. Entonces doy espacio ahora para si hay algún comentario, algún aporte. Hermano, muchísimas gracias por el devocional del día de hoy, por la dirección del devocional. ¿Hay de pronto alguien que desee opinar algo? ¿Tenga alguna duda que le pueda resolver? Hermana Gladys. Buenos días para todos, buenos días, mi hermano Arlington. No, darle las gracias porque es una de nuestras más grandes debilidades. Vivimos es en nuestro amor, en el amor humano, y necesitamos despojarnos de ese amor humano que es egoísta. Y ahora que hablaba de lo que Pablo decía de tener esa seguridad de ese amor que los amaba como con el mismo amor de Cristo, llegar nosotros a poder decir eso, tenemos que trabajar mucho en nuestro corazón porque realmente una palabra fuerte, pero es real. Cuando alguien hace daño a otro, simplemente lo desechamos, no lo amamos, no lo tratamos de entender, de comprender, sino que nos enfocamos en nuestros propios sentimientos, en lo que nos hacen a nosotros. Y creo que el mejor ejemplo para eso es, cuando estemos en esas situaciones, es mirar a Cristo en la cruz, como Él sin merecerlo recibió todo lo nuestro. Gracias. Maravillosa enseñanza para hoy. Y cuántas veces nosotros ofendemos a Dios y Él nos sigue amando, nos sigue amando. Y nosotros nos ofenden ya a la segunda, quizás una de la primera se la perdonamos, de pronto a la segunda, Sí. pero a la tercera ya no. Ya decimos ya no más, y no debemos ser así. Debemos amar entrañablemente, pero con el amor de Cristo, porque el amor de nosotros nos sirve. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bendiciones para todos. ¿Alguien más? Natalia, no sé si estoy levantando. Mi hermana Natalia no se te escucha si estás hablando. Ay, Dios los bendiga, no, es que por equivocación puse el dedo. No. Bueno, hermanos, voy a hacer una muy breve oración. Creo que quedan después un tiempo de oración, pero yo debo retirarme. Entonces, oremos y pues yo debo salir y aquí ya los dejo en manos de Carolina. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos
por tu gran amor por nosotros. Estamos agradecidos porque nos amaste siendo viles, siendo enemigos tuyos, siendo pecadores. Ayúdanos a poner en obra este amor. Y aquel que todavía no te conoce, Señor, derrama tu amor en ese corazón para que te conozca, para que llegue a tus pies. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Mis hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante el internacional. Amén. Buen día para todos. Gracias. Bueno, sin más entonces, buenos días a todos. Buen día a todos. Buenos días. Feliz día para todos.